Antes de comenzar, me gustaría ver si tienen dudas de lo que vimos en la clase pasada. No, profesor, gracias. No, profesor. Bueno, entonces, vamos a comenzar. De todos modos, les voy a hacer una tarea sobre esos tres temas. Para que después la veamos y efectivamente hay una relación entre la interpolación y algunos temas que vamos a ver sobre derivados. Y además en la tarea pues vamos a ver después que sí podemos hacer comparaciones entre ambos métodos. Y va a ser una tarea muy sencilla, pero se los voy a dejar cuando terminemos este tema. Okay. ¿Qué significa el método de interpolación polinomial? Bueno, hasta ahorita hemos visto que teníamos una serie de nodos y lo que hacíamos era hacer interpolación lineal a través de una función muy simple, que es una función lineal, que es por pedazos, y lo que hacíamos era interpolar, ¿no? De manera lineal. Ahora lo que se trata es de ajustar un polinomio de grado n a una serie de nodos, de tal manera que para obtener ese polinomio hacemos diferencias entre los valores de los nodos hasta que resulte una constante. Por ejemplo, supongamos que tenemos n igual a 4 nodos, es decir, aquí tenemos los 4 nodos, ¿no? 1, 2, 3, 4. Y que el ajuste lo podemos hacer por los siguientes casos, con una función lineal, es decir, y igual a x más b igual a f de x. Entonces, lo que hacemos aquí es, tenemos nuestra x, que es la variable, la función, esto que está aquí, delta f de x, así se lee, delta f de x, que es la primera diferencia, y delta al cuadrado de f de x es la segunda diferencia. Lo primero que tenemos que hacer es evaluar la función aquí, es el único que tenemos que sustituir los valores de x en esta función, ¿no? Y ya nos va a dar, los valores que corresponden tanto a A como a B, dado que evaluamos aquí en las X. Entonces, para el primer caso, si es AX más B, entonces evaluamos A por 1, nos da A más B. Para X igual a 2, nos da 2A más B. Para X igual a 3, nos da 3A más B. Y para X igual a 4, nos da 4A más B. Y lo que dice aquí, que consiste en hacer diferencias, es lo siguiente. Vamos a hacer la diferencia entre 2A más B menos A más B. Eso resulta en 2A menos A, nos resulta en A, y B menos B en 0. Entonces, la primera diferencia. Para diferencia entre este valor en X igual a 2 menos el valor que está en X igual a 1. Para la siguiente diferencia tomamos 3A más B menos 2A más B. Nos queda nuevamente A. Para la siguiente nos queda 4A más B menos 3A más B, nos queda únicamente A. Y para la segunda diferencia vamos a hacer lo siguiente. Hacemos aquí A menos A y nos queda 0. A menos A y aquí nos queda 0. Vamos a terminar cuando resulte en una constante, dice aquí en este párrafo. Entonces aquí ya terminamos. Ya resulta una constante que es igual a 0 para la segunda diferencia. Ahí ya acabamos con una función lineal. Si tenemos un polinomio de grado 2, es decir, y igual a x cuadrado más bx más c, igual a f de x, entonces tenemos aquí x igual a 1, 2, 3 y 4. Evaluamos aquí. Para el primer caso nos queda a por 1 al cuadrado, nos queda a, b por 1 nos queda b y c. Para x igual a 2 nos queda 4a más 2b más c, y la siguiente 3 por 3 al cuadrado nos queda 9a más 3 por b, nos queda 3b más c. Para x igual a 4 nos queda 4 por 4, 16, por a, 4a, 16a, más 4b más c. Y la diferencia que tenemos aquí en esta columna nos queda 4a más 2b más c, menos a más b más c, de ahí nada más resulta 3a más b. La siguiente diferencia del renglón nos queda 9a más 3b más c,
menos 4A más 2B más C, nos resulta que es igual a 5A más B. La última diferencia para x igual a 4 nos queda 16A menos 9, nos queda 7A. Y aquí 4B menos 3B nos queda únicamente B. Y C menos C nos queda 0. La segunda diferencia es 5A más B menos 3A más B nos queda 2A. Y 7A más B menos 5A más B nos queda únicamente 2A. La tercera diferencia, que es esta, de esta columna, nos queda 2A menos 2A, nos queda igual a 0. Ya terminamos aquí porque tenemos una constante igual a 0. Lo hicimos para x, para una función de grado 2. Ahora, ¿qué pasa con una de grado 3? Entonces, vamos a ver de nuevo las x en esta función y nos queda de la siguiente manera, ¿no? Para x igual a 1, nos queda nada más a más b más c más d. Así hasta x igual a 2, x igual a 3, x igual a 4. Y la primera diferencia, que es esta, 7a más 3b más c. La siguiente diferencia, que es, les damos esta expresión menos la de arriba, y nos queda nada más 19a más 5b más c. Y la última, que es 64a más 16b más 4c más d, menos esta de abajo para x igual a 3, nos queda 37a más 7b más c. La segunda diferencia, que es 37a menos 17b, nos queda nada más 12a más 2b. Y la última es 37 menos 17, nos queda 18a más 2b. Y la última diferencia, que es 18a más 2b menos 12a más 2b, nos queda únicamente 6a. Eso fue para x igual, para una función de grado 3, que es y igual a x cuadrada más bx cuadrada más x más d. Y así podemos seguir. Y para el último, con polinomio de grado 4, nos queda esta expresión para x igual a 1, para x igual a 2, para x igual a 3, para x igual a 4, para x igual a 5, y las siguientes diferencias. Diferencia para la primera diferencia de la primera columna, la siguiente diferencia, que es esta, estas tres, y para la tercera diferencia nos queda esto de aquí, y al final nos queda para la cuarta diferencia, que llamamos una cosa, nos queda 24a. Y me voy a quedar aquí para decirles que para hacerlo en Excel, lo que yo hice fue en una columna empezar desde x igual a 0, 1, 2, 3, 4 y 5, y evaluar en x igual a 1, 2, 3, 4 y 5, y lo que sigue es hacer diferencias para que resulte en una constante hasta en esta diagonal que está aquí, ¿sí? Vamos a fijar en esta diagonal, ¿sí? Porque resulta que cuando aquí tenemos datos en x y f de x, por ejemplo, estos van a ser nuestros nodos, o sea, los tiempos, y esta va a ser nuestras tasas. Entonces aquí vamos a tener valores, y aquí dentro de el ir evaluando de las diferencias que están en estas columnas, todo esto que aparece aquí, vamos a tener valores, ¿sí? Eso es importante que ahorita lo veamos, porque en el Excel hicimos esta parte, y observamos aquí, como dice, a la última diferencia, que tenemos 24a, observamos que ese polinomio de grado 4 es suficiente para tener una constante en la cuarta diferencia. Entonces concluimos que el grado de polinomio depende del número de nodos dado por n-1. Es decir, si tenemos 4 nodos, asociamos los valores que resulten de la diagonal en el cuadro 1, es decir, en este que aparece acá, este. Y entonces, lo que va a resultar, al hacer eso, o sea, al tener lo que tenemos aquí en la diagonal, lo asociamos a cada una de las constantes que tenemos en el cuadro. Pero para el ejemplo, tenemos 4 nodos, ¿no? Entonces vamos a asociar los valores que tenemos en la diagonal a unas constantes, y al hacerlo, resulta en un sistema de ecuaciones lineales cuyas incógnitas son los coeficientes del polinomio. ¿Qué me refiero con los coeficientes? A quienes en este caso, quién es A, quién es B, quién es C y quién es D. Entonces, por ejemplo, para tenemos cuatro nodos, x igual a 1, x igual a 2, x igual a 3 y x igual a 4. Y tenemos aquí f de x, ¿no? Y es 24, 39 y 52. Aquí esos valores están dados, ¿eh? Yo aquí así nos los dieron en el ejemplo, y así es como lo vamos a hacer. Entonces, la primera diferencia es 24 menos 10 nos da 14, 39 menos 24 nos da 15, 52 menos 39 nos da 13, y 15 menos 14 nos da 1, 13 menos 15 nos da menos 2, y menos 2 menos 1 nos da menos 3,
Y aquí terminamos porque es una constante. Entonces, a lo que me refiero que para encontrar el polinomio, asociamos las diferencias obtenidas en esta diagonal con los coeficientes del polinomio de acuerdo con el cuadro 1, es decir, con este que aparece aquí, con este. O sea, este es como si tuviéramos aquí valores y lo que vamos a ir asociando son los valores que tenemos aquí. De tal manera que ahora, para el primer valor, nos queda lo siguiente. Menos 3 es igual a 6a. ¿Dónde viene ese 6a? Aquí. ¿Ya lo vieron? Aquí está. ¿Sí? Este que aparece ahí. Siguiente. El 1 lo asociamos a 12a más 2b. ¿Dónde está ese 12a más 2b? Está aquí. ¿Sí? A eso me refiero con los valores de Leonel. Y siguiente, 7a más 3, o 14 es igual a 7a más 3b más c, son los que aparecen aquí. 7a más 3b más c. Y el último, tenemos el 10, que es este valor que tenemos aquí. Lo igualamos con los valores que tenemos aquí. En este. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda? No, profesor. Ahora, No. gracias. Entonces aquí nos resulta un sistema de ecuaciones lineales en lo cual lo podemos resolver de tal manera que aquí, de todos modos, ya vemos que aquí a es igual a ¿qué? Menos 3 sextos, que a es igual a menos 1 medio. Lo podemos sustituir aquí. 12a por menos 1 nos da menos 6. Más 1, 7. Entonces resulta que b es igual a 7 medios. Ya tenemos quién es a, es igual a menos 1 medio. B es igual a 7 medios. Eso lo sustituimos aquí en 7a y 3b. De tal manera que c ahora es igual a 7. Y a más a en este caso es igual a ¿cuánto? A menos un A, perdón, D es igual a 0, ¿no? Porque aquí tenemos el sistema de ecuaciones que es este. A ya lo encontramos, ya encontramos quién es B, quién es C. Y D en este caso es igual a 0, ¿sí? Porque ya tenemos un coeficiente aquí que es el independiente, ¿no? Entonces, esa es nuestra función que resulta de resolver este sistema de ecuaciones lineales. Entonces, nos pasamos a su Excel, por favor, y vean lo que vamos a hacer. Lo que hicimos de manera, en el PDF de manera verbal, ahora lo vamos a hacer en el Excel, de tal manera que obtengamos la primera diferencia, que aquí va la primera diferencia, aquí es la primera diferencia, o el delta f de x, aquí es la segunda diferencia, aquí es la segunda diferencia, y aquí es la tercera diferencia, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer ahorita. Entonces, por favor, hagan lo siguiente. Ustedes tienen nada más esto, ¿no? Y eso lo tienen como valores. Entonces, lo que yo quiero que hagan lo siguiente. En D3 hagan esto, por favor. D3 es igual a C3 menos C2 y nos da 14, ¿no? Siguiente nos da C4 menos C3 y nos da 15. Y la siguiente nos da C5 menos C4. Hasta aquí obtenemos la primera diferencia. ¿Hasta aquí vamos todos bien? Sí, profesor. Sí. Gracias. Para la segunda diferencia hacemos 15 menos 14, que es D4 menos D3, y nos da 1. En la siguiente diferencia, para x igual a 4, nos da D5 menos D4. ¿Sí? Estoy haciendo lo mismo que está en el PDF, pero ahora con los valores que tenemos dentro del Excel. Entonces, aquí nos da menos 2, que es D5 menos D4. Y la tercera diferencia que ya nos da en una constante es la siguiente. Es E5 menos E4. Ya con eso obtenemos una constante en la tercera diferencia. Y hasta aquí acabamos. ¿Sí? Y nos da menos 3. ¿Sí? Del manual que ahora tenemos, hasta aquí ya vamos todos aquí, ya tenemos estos valores. ¿Ya los tenemos? Sí. Sí. Sí, profesor. Lo que sigue es lo siguiente.
aquí en una hoja que se llama COE, en una Hola, disculpen, ¿todos escuchando al profesor? No, yo lo escucho muy cortado. Sí, yo también. Ah, ok, gracias. Pensé que era yo.